Hola chicos, a través de esta presentación voy a explicarles algunas preguntas y pautas que deben tener en cuenta al momento de escribir su introducción. Ya en la clase anterior ustedes habían leído un documento que había enviado y ya tienen idea de lo que estamos hablando. Entonces, para empezar, vamos a mirar qué preguntas debe resolver la introducción. La primera pregunta que debe resolver la introducción es ¿de qué va a hablar? Esto es, ¿cuál es su tema? ¿Cuál es su idea principal? La segunda pregunta que vamos a abordar es, ¿por qué elabora usted este trabajo? Esto es una justificación. Aquí usted dice la importancia de abordar ese trabajo. ¿Por qué es tan importante que ese tema sea trabajado tanto por estudiantes como por profesores? ¿O por qué es tan importante que hablemos de ese tema? La tercera pregunta que vamos a resolver es ¿para qué lo hace? ¿Cuál es el objetivo de su trabajo? ¿Qué quiere lograr? ¿Hasta dónde quiere llegar? Luego entonces miramos qué encontrará el lector. Debemos preguntarnos a nosotros mismos qué encontrará el lector, qué es lo que vamos a proyectar en nuestro trabajo. Ahora, es sumamente importante que sea innovador y que sea sumamente interesante. Si nosotros no logramos eso en una introducción, nuestro producto, que es nuestro texto, no va a ser vendido. Última cosa, pero no menos importante, ¿cómo lo hará? Aquí entonces estamos hablando de la forma en que será abordado el texto. Entonces, aquí hacemos como un pequeño esbozo de la estructura del trabajo. Entonces, ya al finalizar su introducción, al finalizar el párrafo de introducción, usted dice, finalmente en este trabajo se aborda el concepto de introducción, pautas de introducción, preguntas que debe resolver la introducción. Ahora, es muy importante que tengan presente que no es que vayamos a escribir las preguntas dentro del texto, sino que vamos a responder a estas preguntas. Ahora, que si lo hago en un párrafo aparte, que si cada una va en una idea aparte, no. Todo esto lo debemos hacer en un solo párrafo. Un párrafo de mínimo 10 líneas, máximo 14 líneas. Ahora, es bien importante que tengamos esto presente y son algunas pautas para que nuestra introducción quede perfecta. Entonces, tengamos en cuenta que esta introducción presenta una visión general de lo que se encontrará en el texto, ¿sí? Va de lo general a lo particular. Lo general es el tema. Tengan en presente, chicos, que la introducción es la carta de presentación de su texto. Si usted hace una mala introducción, su texto no va a ser leído. Si su introducción es floja, eso indica que todo su texto va a estar flojo. Entonces, así como cuando usted ve la presentación de Coca-Cola y entonces a usted le provoca tomarse una Coca-Cola porque lo hace ver tan atractivo, así también tenemos que hacer con la introducción, hacer ver nuestro texto atractivo. Debemos presentar el tema, que es el asunto general del texto. Debe dar cuenta de la pregunta y la tesis. En nuestro caso, pues no tenemos una tesis, pero sí tenemos un tema y una idea central que vamos a estar tratando. Tengamos en cuenta que es un abrebocas de todo el texto, así que no se detenga en dar detalles minuciosos. Háblelo de forma general y déjelo así. Luego entonces, miremos que debe tener un lenguaje claro, concreto y sencillo. Para esto usted debe tener muy en cuenta el tipo de público, para quién va dirigido, para sus profesores, para sus compañeros, para quién. Para esto el lenguaje debe ser claro y concreto. Esto significa que no debe ponerse a dar rodeos. Y otro detalle importante es que debe ser sencillo. No busquen palabras por allá que ni siquiera ustedes conocen el significado. Utilicen las palabras que conocen. Finalmente, sea creativo y original. No plagie las ideas. Usted no tiene necesidad de eso porque el Señor Jesús lo dotó a usted de un cerebro con la capacidad de pensar, de crear, de imaginar y de soñar. Entonces, usted es una persona que tiene las capacidades de hacer todo lo que quiera, así que no tiene necesidad de copiar y de pegar absolutamente nada. Si ustedes tienen en cuenta estas pautas que acabo de darles, chicos, van a darse cuenta
que va a ser muy fácil escribir una introducción. Ahora, deben saber que comenzar a escribir no es fácil, que a veces se nos va a dificultar, que a veces lo que escribimos no va a tener sentido y necesitamos entonces volver a escribir. Esos son gajes del oficio, son cosas que cuando escribimos debemos hacerlas a diario. En todo momento estamos en constante aprendizaje.